En 2025, cada vez somos más las familias que buscamos un geriátrico para nuestros familiares, pero ¿sabemos dónde nos metemos realmente? Hoy tenemos como invitada a una persona que lleva más de 20 años trabajando en geriátrico y ella nos va a contar su experiencia. Bienvenida. Hola, Cuéntanos un poquito quién eres, qué haces ahora mismo. mira, soy Manoli, soy auxiliar de enfermería y estoy casada con 3 hijos y estoy prejubilada a consecuencia de mi trabajo. ¿En qué consistía realmente tu trabajo, Manoli? Pues mi trabajo está con los abuelos, cuidarlos, cambiarlos. Realmente tenía que pasearlos y no nos daba lugar porque hubo poca falta de personal y entonces yo iba siempre corriendo y vamos y cámbiame porque me hizo caca y no te daba lugar de mirar a la cara. ¿Cuántas personas tenías al cargo realmente? Pues por la tarde yo tenía una planta que había 50 abuelos y éramos 3 auxiliares, pero éramos 2 porque la tercera venía de apoyo y solamente era yo y otra compañera. O sea, 2 o 3 personas para Por la unos tarde. 50... Sí, muy poca falta de personal. ¿Cuántos geriátricos más o menos has trabajado? ¿En uno, en varios? Yo he estado en 3. Uno tenía unos 20 y tantos abuelos, era más familiar, pero también mucha falta de comida. Menos mal que la dueña tenía un hermano que se llevaba muy bien conmigo y cuando faltaba la comida yo se lo decía a él, pero ella con la comida los abuelos lo tenía siempre los sustintos. Y el hermano pues me traía, pues yo lo llamaba y entonces le decía, pues mira, tráeme esto, tráeme lo otro. Y así, porque yo estaba de cocinera, estaba de auxiliar y estaba de todo. Entonces a mí me llamaron a otro sitio de auxiliar, porque yo soy auxiliar de enfermería realmente, y nosotros nos tienen puesta como agricultora. Nosotros estamos de agricultores, nosotros de auxiliar de enfermería es que no hacemos nada. Solamente trabajar, cocinar y los abuelos, que hay que cuidarlos, son los que más malamente mirados están. ¿Cómo era, por ejemplo, el día a día? Si tú entrabas en el turno de mañana, ¿qué es lo primero que hacías? Pues el turno de mañana corre. Entrábamos a las 7:30, pero ya había abuelos levantados desde las 6 de la mañana en los carros y ya nos acostaban hasta las 8 de la tarde algunos. Como yo digo, los que estaban más vigilados, que venían las familias. Por eso yo digo que el que tenga una familia ahí, que venga la familia no todos los días, pero cada 2 o 3 días sí. Porque las personas que no tenían familia estaban en los sillones hasta las 8 de la tarde y tenían los culos como monos. Y eso no es derecho, porque como no venía nadie a justificarlo, pues y entonces nosotros entrábamos, los bañábamos y ahora pues íbamos a los comedores, pero los baños eran de 2 horas, 2 o 3 auxiliares en una planta y había gente con piernas cortadas y tú tienes un horario y te ponen 11 o 12 abuelos, lo tienes que levantar a tal hora. Entonces tú estás que te corre toda la mañana. Luego bajan y los abuelos pues van allí una aula, una sala que tienen allí, un oficio y eso, pero los auxiliares que no lo ven. De ahí me iba a hacer cama. De las camas me llevaba pues 2 horas haciendo cama. Y cuando bajaba otra vez al comedor a ponerle de comer, es que muchas veces decían los abuelos, ¿tú estás enfadado conmigo? Digo, no, mi hermano, yo no estoy enfadada, es que no podía mirarle a la cara. No podíamos, como salen ahí, que salen paseando con los abuelos, no. En las 3 que yo estaba no hay lugar, hay mucha falta de auxiliares. Y entonces dice que la radio supuestamente está cubierta. Y no está cubierta porque la radio viene y pone el oficio, pone el de recepción y los auxiliares son las últimas. Y entonces hay mucha falta de personal. En los 3 que he estado, igual. Solo quería preguntar, ¿los pacientes que nos encontramos allí en la residencia, en qué estado están? ¿Son autosuficientes? ¿Pueden valerse por sí mismos o por la mayoría? Bueno, yo he estado en una de pago, que estaba pagando los familiares 2.500 euros y tenían 2 plantas. Había una con los que estaba un poquito más válido y arriba había otro con los que no se valían por sí mismos. Entonces arriba, claro, como ellos estaban con su cabeza perdida, pues no podían decir nada. Entonces, ¿qué pasaba? Que allí había menos auxiliares. Los auxiliares estaban todos por debajo. Había una piscina de lujo que no se bañaban. Yo en el año que me llevaba ahí no se bañaba nadie en la piscina. Y los de arriba, pues lo teníamos, alguna vez me tocaba a mí arriba, otra vez abajo. Cuando yo estaba arriba había 2 auxiliares para 20 y tantos. Entonces lo teníamos con subvenciones,
no podíamos acudir a todo y cuando venían los familiares, pues nos llamaban por megafonía. Fulanito de tal que está la familia, lo teníamos que arreglar, peinar, porque estaban todos los sillones, había que cambiarlos. Entonces arriba no podían subir los familiares. Yo lo que digo es que el que meta un abuelo en una residencia, que vigile arriba, porque ¿por qué los familiares no podían subir arriba? Son de derecho, porque no querían que viera la sala que estaba allí porque estaban todos desarreglados, los familiares no podían subir, nosotros los arreglamos, los y venían muy limpitos. Entonces los familiares no se ven nada porque los abuelos no lo decían. Claro, los familiares que hay una sala de espera donde ellos van y los ven, pero no tienen acceso a la distancia. Arriba no, donde yo estaba no. Abajo sí, claro, abajo están todos los válidos. Entonces abajo entraba, pero arriba la sala esa, ahí no entraba, ahí nos llamaban por megafonía antes del familiar para arreglarlo. Entonces, si no venía el familiar, pues se quedaba allí y la arreglamos cuando podíamos y el culito como los monos. Y ropa de donación, pobrecito, porque algunos no tienen ropa, y como los familiares no iban, pues estaban allí yo no me da mucha pena y yo los vestía, pero había de todo. Delante mía no hacían nada, pero yo sé que hacen de todo. Tiene derecho. De todas formas, entonces parece ser que es un poco negocio lo que... Exactamente. Lo que hay. Es un negocio rotundo. Y entonces, ¿tú qué le dirías a los familiares que están pensando en meter a sus padres en una residencia de ancianos? ¿Qué consejo le darías? ¿Y tú qué harías en tu caso? Hombre, yo el consejo que le daría, pues, que vinieran, si no todos los días, pues cada 2 días. Entonces, porque nosotros, la supervisora, yo también he estado de supervisora, y entonces a nosotros nos decían, pues la hija de esta la tienes que tener que venir a la dentadura, no se te olvide. Entonces esa gente estaba muy bien. Las que no venían a verla, que no nos decían nada. Yo le decía pues sí, esa la tenéis que hacer, pero hay gente que no. Entonces yo me acuerdo una vez que llegó una abuela por la mañana, pobrecita, con una bolsita, con la hija, no sé quién sería, si era su hija o su sobrina, en fin. Y cogimos las pertenencias, nos la llevamos, traía una bolsita de la mano y la bolsita no la quería soltar. Y le dijo a la que venía, creo que era la hija, no sé, que mira mamá, te vas a quedar aquí, pero yo voy a venir después por ti. Y entonces la madre no tenía, sí, pues aquí te espero. Y entonces la hija se despidió, le dio un besito, le dio todos los datos y todo, estuvo allí y se marchó. Y la abuelita, pues, la sentamos allí en una ventana, al lado, enfrente de la puerta. Se sentó allí con su bolsita y a la hora de comer, pues nos la llevábamos para el comedor y decía que no, que para el comedor no se iba porque tenía que esperar a la hija. Digo, pero que tú ya no puedes venir. Hoy sí, mi alma, yo no me voy a comer porque yo me tengo que ir a comer a mi casa. Y entonces, abuela, nos la llevamos a la fuerza a comer, comió no hay menos, y cuando terminó de comer se fue otra vez a la ventana. Se llevó todos los días esperando a la hija. Y por la noche nos tuvimos que llevar a la fuerza a la cama. Y yo lo que digo que si tú vas de una persona, concienciale de que se va a quedar ahí unos cuantos días. No le digas que vas a venir por ella, porque ella no volvió. Por esa mujer, por la madre, se llevó allí. Claro, y ahora están allí 14 o 15 días desconectados de la familia. Y le costó. Eso de lo de 14 o 15 días desconectados de la familia, que es que la familia no nos puede visitar. Claro, los primeros días se tienen que adaptar a nosotros. Y entonces, cuando ya pasan 2 semanitas, pues entonces la familia viene ya. Porque claro, realmente ellos no quieren quedarse. Se quedan porque algunos tienen su cabeza perdida, otros se dan cuenta que en su casa no lo quieren. Y otros dicen que su hija está trabajando y que se tienen que venir, vienen concienciados ya de su casa a quedarse en la residencia. Pero esa viejita viene concienciada de que se va a ir a su casa otra vez. Según tu opinión, entonces, ¿crees que la mayoría de los pacientes que están ahí están en contra de su voluntad o hay alguno que esté realmente ahí porque viene? Hombre, realmente hay algunos que ven que a lo mejor las familias están trabajando, o algunos que estaban solos. Realmente los que están solos vienen más concienciados que se quieren quedar, porque en su casa no pueden estar. Entonces realmente esa gente sí estaba más convencido. El que estaban con la familia venía más reacio, no querían. Y se sabe, algunos se han escapado, todos lo tienen que encontrar saliéndose, se han saltado, he visto muchas. De todas formas, los pacientes que sí que son válidos, ellos pueden salir de la residencia en un momento. Sí, los válidos sí. Los válidos, los que pueden, salían, entraban, esa gente estaba bien. Los que no también son los que tienen las cabezas más perdidas. Pero los válidos, algunos sí, estaban solos y me decían, mira, yo estoy sola en mi casa, pues aquí estoy bien. Entonces esa gente que estaba en su cabeza bien, pues lo trataban un poquito mejor, ¿no? Entonces eso es lo que se ve. La parte de abajo, los que son más válidos y no tienen familia, y algunos tienen familia, vienen los hijos, y los hijos vienen un día y otro no, y esa gente
pues están vigilados porque tienen Alzheimer y los hijos no lo pueden tener en su casa. Entonces yo los comprendo, ¿no? Porque ahí había gente que lo traía en la silla llorando porque no podían tenerlo. Pero claro, esa gente se ponía a poner la agresividad, se ponían a pegarle y entonces tenían que estar ahí. Y otros pues venían llorando porque no querían quedarse, es que muy elástico todo. ¿Qué actividades de entretenimiento, de ocio, cómo pasan el día los pacientes? Tienen un monitor y los que también pues se iban a hacer allí actividades, se iban a dibujar, hacer gimnasia y cosas de esas, cosas andar por allí, pero claro, no verá a nadie con uno sigue andando, con ellos dándole paseitos, como se dice muchas veces, pues tienes que pasear, nosotros no podíamos, nosotros somos auxiliares, pero nosotros a los abuelos, bañarlos, darle de comer y acostarlos. Pero no es por falta de ganas, es por falta de tiempo. Por falta de tiempo, por falta de personal, porque a la hora de acostarlo, yo miraba para el pasillo mío y yo tenía todo el pasillo llamándome todo señorita, señorita, ¿y tú qué hacías? Yo tenía 1 hora y media de hora para acostar a todos. Entonces, pues le quitábamos la ropa como si fueran arcusibles todos, pobrecito. No nos daba lugar, sino le quitábamos la ropa y a la cama, la ropa y a la cama. Entonces, ni podíamos hablar con ellos, es que no te daba lugar. ¿Y tú has llegado a tu casa alguna vez mal por el estado en el que se encuentran todos esos abuelos? Porque entiendo que una persona con sentimiento, pues al final eso te va afectando con los años. Porque claro, yo me iba a mi casa con mucho remordimiento porque, por ejemplo, a la hora de acostarlo, yo lo cogía en los carros para acostarlo en la cama y venían con las manzanas sin poderla pelear, por la noche si le daba cualquier, por la noche no tenía que darle esa fruta, pero bueno, con los yogur guardado debajo de los bolsillitos de sus camisas, porque no le daba lugar, lo quitaban de la comida para llevárselo para arriba, porque no le daban lugar de acostarlo, se esperaban a la comida. Deberían de haber uno auxiliar o 2 en el comedor, pelándole las manzanas o pelándole lo que le den esa noche, porque yo estaba en otro sitio y le pelaba las cosas por la noche, pero ahí no. Ahí se la daban entera y ellos, pobrecito, venían, no, mierda, que me la había comido ahora. La verdad es que no. Tú, cuando lo vas a acostar, tú no tiras a la basura porque es que no te da lugar, es que están todos llamando. Y si tú te pones a darle una manzana en yogur, se queda a nosotros. Yo algunas veces lo he hecho y si se han quedado algunos levantados, se han quedado. Y el turno de la noche lo ha tenido que acostar. Y yo le he dicho, digo, mira, es que yo no lo voy a acostar así. Lo he acostado bien. Y si queréis ahora, pues reclamar lo que sea, pero es que no nos da lugar. Entonces el turno de la noche cuando venía, digo, lo siento, hija, no nos ha dado lugar de acostar a esta gente. Ahora lo acostáis vosotros, porque yo no puedo acostar a los abuelos tirados en una cama, sin cambiar y con un cabizón ahí todo. No. Entonces yo la acostaba bien. Pero ¿qué pasa? Que al otro día la supervisora te llamaba la atención porque había dejado 7 abuelos levantados. Yo le decía el por qué, pero claro. A los pacientes que se encuentran en peor estado, que tienen alguna enfermedad en la cabeza y demás, ¿cómo se les trata o cómo actúan ellos? Porque realmente no son conscientes en sí mismos. Entonces son agresivos. ¿Te han llegado a pegar alguna vez? ¿Cómo se trata o se lleva eso? Bueno, ahí hay de todo, ¿no? Ahí había uno que cuando poníamos el comedor, o se ponía allí, cuando veía un plato, se le iba a tirar plato como si fueran platillos. Teníamos que estar con el auxiliar y llamar la atención y poner la inyección, porque en el momento que poníamos nosotros a montar el comedor, decíamos, ahí viene ya el de los platos. Es que yo no sé cómo entraba, porque estaba lavado en una planta, pero se escapaba y le entraba la agresividad, no podíamos con él. Y entonces los ATS venían y le ponían la inyección. Otros, pues estaban en los sillones, pobrecitos, y eso no hacía nada, eso se quedaban allí y ya está. ¿Alguna vez has tenido miedo o has pasado miedo realmente por alguna agresión que haya podido...? No. La verdad es que una vez que se hace a nosotros, nos quieren mucho y miedo de ellos jamás. Ellos son, después de todo, saben quién está cuidándolo. Y con nosotros no son agresivos. Muchas veces a mí era más agresivo con la familia cuando venía que con nosotros. Nosotros no hemos tenido nunca problemas con ellos porque ellos saben lo que los cuidábamos y ellos estaban contentos con nosotros y con nosotros no. Se crea un lazo de unión al final, sí, ¿no? Sí, además que tú llegas a quererlo. Yo me venía en casa y yo me acordaba de ellos. Y yo tenía una abuela que era como mi abuela para mí. Pasa que yo no podía traérmela porque yo tenía aquí en mi casa mucha gente, pero si hubiera sido por ella, se hubiese venido conmigo. Y ella tenía cositas suyas y me regaló una mantita, me regaló una cosita, me encargaba cosas y ella cogió conmigo un cariño muy profundo. Ella me quería y yo la quería a ella. Entonces, la verdad es que tú coges unos lazos muy fuertes con ellos. Porque yo me he llevado mucho tiempo, con 13 o 14 años en ese sitio. Entonces, con el tiempo, pues llegas a quererlo y ellos te quieren a ti. Entonces, yo veo que en las plantas esas,
porque nosotros también cuando nos cambiamos. Entonces es bueno que tú tengas a tu... Después ya por último lo dejaban ya con el abuelo que tú tenías, porque estaban viendo que de tanto cambio no era bueno. Entonces han visto que el auxiliar debe de tener contacto con su abuelo, pero siempre. Entonces yo ya llegaba, yo ya sabía dónde tenía sus cosas, dónde tenía su camisón, dónde tenía sus cosas, ella me llamaba, yo el día que descansaba, vamos, no quería ni bañarse con los otros, porque ya te hacen a ti y es como una familia. A pesar de la experiencia bonita que cuenta, conozco que tú has tenido a tus padres y a tu tío en tu casa, que no se te ha ocurrido nunca llevarlos a un geriátrico. No, la verdad es que no, ni me gustaría que a mí me llevaran, porque yo veo que es mejor en la casa, claro, que no pueda. Hay casas de esas que hay para los abuelos, que dice que la están haciendo como apartamentos chiquititos, y mi padre ha muerto conmigo, los dos, mi tío conmigo. Y yo, la verdad, yo no lo llevaría tampoco a una residencia. Están bien, bueno, entre comillas, mejor que solo están. Y yo, pues yo tampoco me gustaría que me ir a una residencia. En mi casa, que me metan uno, y si no se puede, pues un apartamento chiquitito, esos que he compartido, que están saliendo, que no sé cómo estarán. Pues eso es el tema co-living, que lo que están haciendo es que entre varias personas mayores se alquilan habitaciones en un apartamento y se mete a una persona quien los asiste y están acompañados, pero bueno, al final están en una casa independiente o en un piso compartido. Eso es lo que se está alquilando ahora. Y la otra opción es que se queden en su casa, imagino, y que venga una persona también a asistirles, que no sé yo en cuanto a tema económico, porque al final las residencias son bastante caras para la asistencia que recibe. Claro, la residencia, bueno, si no fuera por la Junta, no podrían estar allí los abuelos. La Junta le da el 75%. Entonces, de su paga, los abuelos pagables que daban, creo que era 100 y pico, 200. Pero los demás se lo ponía la Junta. Entonces, yo creo que una persona en una casa, por lo menos los 1.200, y todo el mundo no puede eso. Entonces, yo ya no sé si la Junta, pues los apartamentos estos pequeñitos, pues no sé si estará subvencionado, porque un abuelo no se puede permitir eso. Una persona que gane 900 euros y esos apartamentos, por ejemplo, donde yo estaba, la de Lugo, pagaban 2.500. Entonces, una persona, y había toda gente de dinero, que al final eso se derrumbó porque no salió bien, porque ahí estaba que si la madre del cónsul, la madre de no sé qué, esa estaba muy bien, pero duró un tiempo porque es que la familia 2.500 euros no podía. Entonces también tenía yo que estar con la Junta ahora ya. Nos has contado antes que te encontrabas prejubilada, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que te pasó? Me pasó pues que estoy toda reventada, porque la verdad es que ahí es corre que te corre, y allí hay una grúa, bueno, hay dos, la planta de los encamados hay una y otra abajo. Entonces, claro, ellos cuando vienen, porque la verdad es que cuando viene una inspección, debería de venir una inspección, pero sin avisar. Cuando viene la inspección está todo avisado. Estamos nosotros, llevamos 2 días preparando, que no sé por qué se lo dice, que no deberían de decírselo. Entonces, ¿qué pasa? Que allí hay una grúa para los 50 abuelos, la planta de yo estaba, y a mí no me daba lugar de ir por la grúa, venir, llevarla. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues cogerla. La cogía, la acostaba, la cogía, la acostaba. Entonces, yo estoy 2 hernias discales, brazo radicular, la pierna radiculopatía aguda, tendinitis crónica, porque por acostarlo, por no perder mi trabajo, y por dejar a los abuelos acostados, porque si yo me dejo de venir, los abuelos no se quedan acostados. Y si cojo la grúa, en vez de acostar 25, pues acuesta 10. También tú cuando llegas, nos has contado que cuando llegabas a tu casa estabas reventada, ¿no? No tenías ganas ni de mirarte al espejo. Claro, cuando yo llegaba a mi casa, yo tenía mis 3 hijos, mi madre, mi padre, mi tío, y luego pues corre que te corre. Menos mal que mi madre, pobrecita, me ayudaba también algunas veces, pero ya era mayor. Y yo he trabajado mucho, entonces por eso yo ahora me tengo que prejubilar muy joven, porque ya no podía más con la espalda. La consecuencia no deberíamos de ser así, deberíamos de ser más egoístas de nosotros. Y si no se acuestan los abuelos, pues se quedan levantados. Pero claro, hay otras más espabiladas, otras auxiliares, que lo acostaban, pero como lo acostaban como si fuera el saco de patatas, como yo le decía, que no hay derecho. Es que si no me puedo ir a mi casa. Digo, pues si no te vas a tu casa, lo dejas levantado, como yo hago. Pero muchas auxiliares no hacen eso. Claro, que vean realmente el problema que hay para hacer presión y que metan más personas. Claro, para que metan eso es. Y mucha falta de personal, tela, mucho. Sí, sí.
Entonces, si viniesen inspecciones sin avisar, seguramente cerrarían la mitad. Seguramente de cocina, de todo, porque en la cocina también estaba mucho déficit de todo. Faltaban comida, lo que pasa es que eran muy buenas las cocineras y de 1,20 kg de galaza hacían 30. Y en vez de eso, pues mira, le he echado patata y le he echado arroz y le he echado esto, porque si no, no llegaba. Porque lo tienen acortado también en la cocina, de todo, de fruta, entonces no llegaba. Pues yo me acuerdo que hacían unos postres buenísimos, porque yo sabía, porque no traían yogur y a la mía había pagado la mitad. Entonces le ponía el postre ese y por la noche cuando había menos, pues ponía los yogur, porque también estaba muy subvencionada la comida y muy poca. ¿La cocina la hacían allí o era catering? No, la cocina era propia. Y como llevaba muchos años también, ahí había cocineras que llevaban 14 o 15 años, entonces le daba mucha pena de los abuelos. Y entonces ella pues hacía como hacía el señor con los peces, de 5 kilos hacían 20 y de un flan hacía 40. Entonces ella hacía mucha comida, pero por la dueña mucha falta, mucho déficit de comida, porque ¿qué pasa? Que el dinero se lo va guardando y no gastan en los abuelos. El abuelo paga, no sé, si donde yo estaba era 1.400 euros, y a la mía se quedan con los 500, 600 libres para ellos, porque continúa se quede mejor. Y si un auxiliar se da de baja, porque si lo dábamos de baja muchas veces, pues no había nadie. Entonces toda esa falta de personal, los auxiliares la tienen que cubrir. Y eso pasa en todos lados. Mucha falta de personal, yo he estado en 3, y mucha falta de personal, la verdad es que sí. Bueno, pues ya acabando, esto es algo muy personal, pero ¿qué recomendación, qué consejo le darías a las personas que nos están viendo y antes de despedirte? Y bueno, como te digo, es algo personal, pero todos vamos a pasar por ahí. ¿Qué consejo? Bueno, algo personal, que si no tienen más remedio, porque el día de mañana se está viendo que la mayoría van muy todos a una residencia, porque los hijos trabajan todos, antes los padres no trabajaban y tenían a los abuelos y a todos en su casa. Y ahora yo estoy viendo que eso no va a ser posible. Entonces, que lo tengan vigilado, aunque tengan su cabeza perdida, que lo visiten, porque algunos no iban en una semana o 2. Entonces, cuando los auxiliares saben que sus padres, sus hermanos, sus tíos están vigilados, porque yo no sé, de primera tinta, yo estaba de supervisora y me han dicho mañana, estas personas tienen que estar ahí, pues la tienen mucho más cuidado. Y había otras pobrecitas que nosotros la teníamos porque yo no la dejaba, la cuidaba, le ponía la ropa. Entonces esa familia, cada 2 días, cuando vale cada 2 o 3 días a la semana, esos abuelos están cuidados. Tú sabes si tu padre tiene el culo rojo, si tú la tienes las uñas cortadas, si tú vas en un mes, tu padre no sabe cómo está, ni cómo tiene el culo, ni cómo lo tiene. ¿Que no tiene más remedio de llevarlo? Pues llévalo. Pero mira, residencia, yo por experiencia he estado en una, que por desgracia mi hermano tuvo un accidente y la verdad ha estado 3 meses en una residencia y ella pues estaba bien, estaba vigilada, tenía los auxiliares, pero claro, él tenía su cabeza en condiciones. Ya no sé yo, porque había otra planta arriba que yo ahí no he subido. ¿Cómo estará esa planta? Porque yo en esa no he trabajado, me imagino. Igual. Yo se lo digo, la familia con los abuelos, cada 2 o 3 días, que yo sé que no tiene más remedio que llevarlo porque están trabajando. Opciones, los apartamentos estos, que miren lo de una mujer en su casa, eso es lo mejor, pero claro, una mujer en su casa vale un dinero. Lo mejor sería eso, una mujer en su casa, que se muera en su casa viendo, pero claro, eso yo creo que eso se está perdiendo. Pero bueno, ya que lo tienes que meter, pues cada 2 o 3 días lleva a tu familia. Y ya está. Y los auxiliares, pues concienciarse, que no se pueden acostar, pues dejarlo levantado para que ellos vean. Pero claro, si lo dejan levantado, allí había auxiliares que estaban por contrato. Y a los 3 o 4 meses, hace unas pocas veces eso, la echaron a la calle. Entonces eso no lo hace, por miedo. Bueno, ya eso resumiendo, entonces la mejor opción sería que los hijos cuiden de los padres si puede ser, aunque es complicado, pero bueno, es una de las opciones. La siguiente opción es en casa. Ya, pero eso es más difícil porque cuesta un dinero. Hombre, algunas sí tienen un dinero guardado y pueden permitírselo por viva ella. Y ya como última opción, pues residencia de ancianos. ¿Y tu consejo es? Vigilante. Sí. Si no tiene más remedio, sí, por supuesto. Vale. Bueno, pues agradecerte que estés aquí, que hayas compartido tu experiencia con nosotros y nada, y darte las gracias. Si os ha gustado el vídeo, nos vemos en la próxima en el Anonimato. Seguidnos en las redes sociales. Gracias.